Wrestling has more than one royal family. ¿Y cómo viene Milei? Bien, ya está domando la inflación, que es el principal tema en Argentina desde los últimos años. Javier asume la presidencia con una hiperinflación instalada. La primera semana de diciembre, él asume el 10 de diciembre, es la primera semana de diciembre, la inflación estaba corriendo al 1% diario. Si lo anualizás, te da 3.700 aproximadamente. A la semana siguiente aceleró al doble. Si lo veías además en inflación mayorista, se te iba 13.000% aproximadamente, con lo cual había una hiperinflación que estaba instalada, que si hubiese explotado nos iba a dejar con una indigencia por arriba del 50-60%, pobreza del 90%. Bueno, eso ya está cediendo. Hoy tenemos una inflación mensual de 3 y un poquito más, y las expectativas en Argentina es que siga bajando. La cultura se ha convertido en el botín principal del poder, y parece que las izquierdas, digamos, utilizando esas expresiones, se hubieran apropiado de la cultura y que las derechas las hubieran subestimado. Mira, acá hay varias cosas para decir. En primer lugar, el gran problema que tuvo que enfrentar la izquierda es el derrumbe del modelo marxista clásico, en el cual los conflictos eran entre ricos y pobres, entre obreros y burgueses. Gracias. El colapso de ese relato, viendo que Cuba no es un lugar en el cual nadie quiera vivir, Venezuela no es un lugar en el que nadie quiera vivir, la Unión Soviética colapsó, China tuvo que girar hacia una economía, una especie de capitalismo autoritario. Entonces la izquierda se vio con un gran problema, que es que sus discursos económicos ya no les funcionaban. Para reemplazar esos discursos económicos apelaron al campo de la cultura y empezaron a generar conflictos o a levantar discursos que marcaban conflictos en ese campo. El del hombre y la mujer es el más importante que han tenido, a mi juicio, en los últimos años. Han fabricado a la minoría llamada mujer, la han fabricado y la han conducido después desde el Estado. Eso ha tenido unas consecuencias tremendas en la región. El tema del LGBT es otro tema que ha sabido hegemonizar muy bien la izquierda. El tema de la etnia, los indigenismos. El tema de la raza, los neorracismos en los Estados Unidos, por ejemplo, el tema de la inmigración ilegal, todo ese tema, el tema ambientalista, todo ese tipo de dialécticas que no cuajaban realmente con el marxismo del siglo XX, sí ocupan un lugar predominante en el discurso de las izquierdas. Bueno, aquí, señor Laje, podríamos discutir sobre miles de posiciones y miles de puntos. Algunos los comparto, pero por supuesto el tema de mujer no podría compartirlo. Soy una mujer, no sé si de feminista, pero por lo menos en muchos aspectos, cuando veo que las mujeres hace 50 años pues no podíamos votar, cuando pienso que las mujeres hoy en día estamos abriéndonos un espacio en juntas directivas, en trabajo, que el machismo sigue existiendo en esta sociedad, no podría hablar de que el feminismo, como dice usted, no le ayuda a la mujer, no ha hecho nada, que estamos en un posfeminismo, que el feminismo es misógeno. ¿Por qué no me elabora un poco esta idea? ¿Por qué crees que la mujer hoy está abriéndose paso en la empresa? Pues porque... ¿Por el feminismo? No porque estamos atrasadas, no, por el machismo. O sea, el machismo le ha abierto las puertas a la mujer en la empresa. No, el machismo no nos las ha abierto. ¿Y quién se las ha abierto? Nosotras. ¿Estás segura de eso? Sí, claro. Yo no. Nosotras hemos abierto los caminos para generaciones incluso, y estamos todavía abriendo caminos para otras generaciones. Eso no es así. Lo que les ha abierto a ustedes las puertas en el mundo laboral, más que una revolución política, más que un discurso político, ha sido la evolución tecnológica, que ha permitido al ser humano emanciparse de la necesidad de la intervención del cuerpo, o sea, de la fuerza física. La mujer ocupó un espacio doméstico durante la mayor parte de la existencia humana, no porque a un hombre se le ocurriera que tenía que dominar a la mujer dentro de la casa, sino porque el tipo de trabajo físico y la diferencia biológica que existe entre el hombre y la mujer requería
del hombre en un espacio público con un trabajo muy pesado, que no era un privilegio meterse a una mina, por ejemplo, no era un privilegio meterse a una fábrica inmunda del siglo XIX, Sí. no era un privilegio nada de eso, y ahora cuando la mujer se incorpora al mercado laboral, en buena hora se incorpora en un momento de la historia donde es un privilegio estar dentro del tipo de empresas que estás Bueno, mencionando. puede que tenga razón, pero aún así en desventaja, no siempre atrás. Es decir, votar, la posibilidad de elegir, la posibilidad de participar de los procesos democráticos es relativamente nueva para la mujer, ¿no? Sí, más o menos. Y no tiene nada que Esto ver con tiene la que fuerza. Un siglo debe tener, un siglo y... No, el voto en más Colombia quizás. es de 1957. Doctor. Bueno, digamos que ya han pasado varias décadas. Y eso está muy bien. O sea, digo, no me malinterpreten, yo no diría que la mujer no tiene que votar. Por supuesto que tiene que votar. Lo que sí yo diría es que las asimetrías favorecen y perjudican de ambos lados de la historia. Porque vos me estás mencionando la cúspide, las juntas directivas de empresas me habías mencionado. ¿Y Claro. por qué no vamos a ver, por ejemplo, quiénes En la levantan política, edificios? en la política hay menos ¿Y por qué no mujeres? vamos a ver quiénes se cuelgan de máquinas para construir un edificio? ¿Quién se cuelga de un camión de la basura para levantar hay más bolsas de mujeres basura también. durante... No las hay. Sí, sí. En ese tipo de trabajos no las hay. No Hay las mujeres manejando. En Colombia No sí las hay. ¿Ah, sí? Sí. Que están colgadas Claro, en un y andén. que manejan Transmilenio y que manejan grúas y que no es solamente una cosa de fuerza, ¿Y sino de cuánto será? precisión. ¿Cuánto será? ¿Un 1%? ¿2%? Sí, es poquito. Bueno, entonces miremos ambas cosas. Pues si yo miro la cúspide miro la junta directiva de una multinacional, y sí, vamos a llegar a la misma tenemos la conclusión. culpa Qué de tener- oprimida que está la mujer. Bueno, pero Ahora, eso si es un vamos a tema ver la físico. base, si vemos la base, que es los peores trabajos, los más antihigiénicos, los más peligrosos, los que generan más enfermedades, los que generan más muertes laborales, en todos nuestros países están ocupados por hombres. Agustín, un cambio de tercio ahí. Una cosa importante, yo lo escuchaba ahora diciendo de que en la derecha, digamos, se concentró en teorías del mercado, de Sí. economía, y dejaron de lado una cosa que, si bien no soy experto en su obra, que Axel Kaiser escribe como la neoinquisición, en un ensayo que digamos que ha sido bastante influyente, y es que la derecha olvidó lo que estaba pasando en la opinión pública, olvidó las redes sociales, olvidó lo de los influencers, tiktokers y toda esta fauna que cada día determina más el rumbo de la sociedad. En Colombia eso es igual, eso sea de la misma manera, la economía y la derecha se ligaron y la izquierda se apoderó de la formación de la opinión pública. En el caso de Colombia, la derecha estuvo marcada por el problema económico y también por el problema de la seguridad. Mientras el conflicto guerrillero estaba al rojo vivo, la derecha gobernaba en Colombia, presidía el país. ¿Por qué? Porque la gente sabe que cuando tenés una guerra intestina, mejor que pongas a alguien que haga mano dura y que sepa enfrentar ese conflicto. Ahora, cuando se desactivó todo esto, supuestamente, ya empezamos a ver el avance de otro tipo de izquierda en el país. En efecto, lo que la derecha se ha dedicado es a hacer cuentas mientras su enemigo, la izquierda, hacía cuentos. Y el problema entre las cuentas y los cuentos es que los cuentos son mucho más atractivos que los números. De hecho, por ejemplo, cuando hoy vemos el problema de la derecha con la mujer, es impresionante. El problema está en Estados Unidos, la votante mujer es mucho más demócrata que republicana. En el caso de Argentina, el único tipo de votante, sociológicamente hablando, que Milei no pudo llegar es el público femenino. La derecha en Chile, José Antonio Kast, todavía peor la tiene con la mujer en Chile. Con lo cual, Vox, Abascal en España, también tiene un problema con el votante femenino. Y el votante femenino en realidad no era de izquierdas. Se convirtió de izquierdas cuando ese tipo de discurso, que no es otra cosa más que la reedición de la dialéctica explotador y explotado típicamente marxista, ahora ya no mirando la cuenta bancaria, sino los genitales de la persona, cuando hizo mella, cuando eso fue instalado en la opinión pública, el público femenino se Agustín izquierdizó. Laje está en Colombia lanzando su último libro, Globalismo. Está recién salido, está calientica la tinta, Agustín.
fin. Salió hace 5 días. Está calientico. Caliente. Es un libro, bueno, un poco voluminoso, tiene 600 páginas. Es un libro que, como los otros que tenés ahí, trata de anticipar cosas. Hay un nuevo término en el discurso político, muy nuevito, que es el término globalismo, que suena a globalización, pero no es exactamente lo mismo. Globalización es un término de la década del 80 que se popularizó en la década de 1990. Más por temas de comercio exterior. Exactamente, que refería a fenómenos económicos. Correcto. A la interconexión económica del mundo gracias a las tecnologías que explotaban por aquellos años. Y todavía continúan haciéndolo. Ahora, globalismo es un término político que refiere al traspaso del poder soberano o de los derechos soberanos de los Estados-nación hacia organismos internacionales. Quiere decir que es el riesgo desde el discurso político de borrar las naciones para conferir unos poderes globales. Es el riesgo de la conformación de una autoridad política que todavía está en estado embrionario, que tiene características supraestatales y supranacionales. El ejemplo más... CIDH, la Corte Penal Internacional. Por ejemplo, la CIDH, la Corte Penal Internacional, OEA, o las grandes, ONU, o las grandes, para que la CIDH o las grandes corporaciones. O las grandes corporaciones económicas, llámese Microsoft. El sistema de satélites de Elon Musk. Mira, tenemos mucha tela porque han agarrado el punto perfecto, pero es como si hubiesen leído el libro. Todo eso que ha mencionado es en efecto así. Vamos a poner un ejemplo para que esto quede claro. Corte Penal Internacional, CIDH. Cuando vos haces lupa y ves quiénes financian eso, tenés financiando Microsoft, Soros, Google, la Fundación Ford, estados europeos que ponen su dinero con requerimientos de qué se tiene que hacer con ese dinero. Por ejemplo, año 2017, España puso una fortuna en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la Corte IDH, que es el órgano más importante del sistema interamericano de los derechos humanos, con una consigna que era generar opiniones consultivas en favor de la comunidad LGBT, por ejemplo. Entonces, le llega con una instrucción al juez de qué tiene que hacer con ese dinero y a fines de ese año ya se genera la opinión consultiva para Costa Rica, donde la Corte determina la existencia del derecho humano a la identidad de género autopercibida, sin ningún tipo de requerimiento psicológico o psiquiátrico, sin ningún tipo de requerimiento hormonal, sin ningún tipo de requerimiento de cirugías. Es un derecho humano que a mí el Estado y la sociedad me trate como yo diga que es mi identidad de género. Por otro lado, el tema del matrimonio homosexual y la adopción homosexual, metidos todos en esa misma. ¿Y qué riesgo tiene ese globalismo, Agustín? El riesgo que tiene es que deja a las naciones impotentes frente a agendas que terminan siendo determinadas por actores que no escogemos. Te pongo otro ejemplo, Agenda 2030. La Agenda 2030 es una agenda de Naciones Unidas creada en el año 2015 por solo 87 personas. 87 personas crean una agenda de 17 objetivos, 169 metas y le llaman la Agenda de la Humanidad. O sea, 87 personas crean una agenda para 8.000 millones de personas que tratan sobre todos los temas. Mira, economía, empleo, industria, agricultura, temas de género, temas de mujer, temas políticos. Está todo metido ahí, está todos los temas de salud, todos los temas públicos y privados también dentro de una agenda que han diseñado, que no hemos votado, no se nos ha consultado y que como está fracasando de una manera tremenda, se ha juntado la ONU en septiembre, o sea, hace apenas un mes, para decir que esta agenda se tiene que extender hasta el año 2045 y que tenemos que además agregar otros puntos como por ejemplo monitoreo político en redes sociales. Entonces, esos son casos de globalismo. ¿Por qué? Porque los estados terminan siendo serviles, agendas que no se determinan en su seno, de cuya existencia su población en general no tiene idea. Yo apuesto a que el 99% de la gente que nos escucha no tiene idea de qué es la Agenda 2030, pues les comento que Colombia tiene un compromiso internacional con 17 objetivos y 169 metas que jamás se los consultaron a ningún colombiano, más que al embajador de este país frente a la ONU. Entonces, esos son casos de globalismo. Ahora, curiosamente, cuando uno hace lupa, todo ahí
siempre son temas feministas, de género, indigenistas, temas a favor de la inmigración ilegal descontrolada para los casos de los países europeos y para Estados Unidos, temas de intervencionismo económico. Bueno, en fin, eso digamos son algunos ejemplos de lo que se puede dar sobre lo que estábamos hablando. Y pensar cómo no somos simplemente una boronita de territorio en un inmenso planeta, sino que hay unas corrientes de globalismo que están influyendo en lo que nos ocurre cada día. ¿Cómo es la agenda estos días en Bogotá, Agustín? Mira, si me dejaste, agrego un dato que va a interesar para los colombianos. Un segundo Claro, más. claro. Noviembre 2019. Si mal no recuerdo, acá hubo una manifestación muy grande. Entiendo que fue en noviembre de 2019 o de 2020. Fue 21. 20. Fue entre abril y mayo del 21. Es que Ok. hubo en el 19 y hubo en el 21. Y hubo el Eso 21. fue un mes antes de la pandemia. Exacto. Por entonces, ¿qué hizo George Soros, uno de los magnates más importantes del que financia mundo? muchos portales, ¿no? Y muchos tuiteros y muchas cosas. Y muchos medios de comunicación. Alternativos, sí, entre y mucha comillas. fundación, mucha ONG, mucho organismo internacional. ¿Qué hizo entonces? Puso dinero desde Open Society, que es su mega fundación, en la CIDH, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, para generar estándares de derechos humanos que vienen en forma de informes de derechos humanos contra la criminalización de la protesta social. ¿Y a qué remite al caso colombiano? ¿Para qué? Para evitar, para atar las manos de los policías, de las fuerzas del orden, para que tengan terror, tengan pavor de poner orden cuando un desquicio político de esas magnitudes se suscita. Entonces, frente a la CIDH, por ejemplo, hoy reprimir en una manifestación violenta a un manifestante violento sería herir sus derechos humanos. Bueno, eso lo ha logrado, por ejemplo, solo a través de la CIDH. Un dato, Soros hace 3 meses, lo dijimos aquí, entró como accionista, todavía no se sabe en qué calidad de accionista, de la revista Cambio. ¡Wow! ¡Wow! Y bueno, eso es un poco lo que está investigado acá en este libro. Agustín Laje, gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias por haber dejado el debate puesto sobre la mesa. Muchas horas de discusión, muchas aristas, y gracias por decir las cosas como las piensan. Faltaron mujeres en esta mesa. Faltaron también. mujeres, porque Sí, las mujeres tienen yo que pensar de una solita. forma determinada. No, No, las Juli. mujeres tenemos que pensar Las como mujeres- nosotras queremos pensar, no como ustedes nos digan que pensemos. O como vos querés que piensen. No, cada Porque mujer. hay muchas que no piensan como vos y por ahí se sientan en esta mesa y opinan en contra tuya. Perfecto. Y entonces el sexo Buenísimo. es irrelevante para la opinión. Buenísimo.